Evangelio de Juan, capítulo 17. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y poder del Espíritu Santo. Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén y amén. Cierra tus ojos y vamos a orar, para que sea el Espíritu Santo hablándonos en esta mañana. Padre Santo, en esta mañana te doy gracias por tu hermosa palabra, Señor. Este legado de amor que tú nos dejaste, este hermoso regalo, Señor, que es tu palabra, a través de la cual te podemos conocer. Queremos en esta mañana que sea tu Santo Espíritu abriendo nuestro entendimiento y llenándonos de su sabiduría. Espíritu de Dios, toma tú el control de todo este tiempo. Espíritu Santo, tú que estás aquí, te suplicamos, Señor, que seas tú guiándonos y llevándonos por ese buen camino, que es conocer tu verdad, conocerte a ti, Cristo Jesús, al Padre, y a ti, Espíritu Santo,
para que caminemos en tu verdad. Vamos así, Señor, ser hijos obedientes, que te adoremos, Señor, en espíritu y en verdad. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, reprendo toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo y la declaro sin poder y sin efecto. En el nombre de Cristo Jesús declaro que tu gloria, Espíritu de Dios, está aquí, está en cada uno de nosotros, se está moviendo, y tu palabra cae en buena semilla y da mucho fruto, porque ese corazón nuestro, Señor, está dispuesto a recibir tu palabra para que dé mucho fruto. En Cristo Jesús, amén y amén. Si ustedes se dieron cuenta en este pasaje de Juan, nombra mucho la palabra mundo. Cuando habla de mundo, ¿a qué se está refiriendo? A todo el planeta Tierra, ¿cierto? Pero se está refiriendo más que todo pues a lo que se mueve dentro del planeta Tierra. ¿Qué se mueve dentro del planeta Tierra? Lo natural y lo sobrenatural. Lo natural es lo que vemos, lo sobrenatural es lo que no se ve. Lo material y lo espiritual. Entonces, en el mundo operan dos fuerzas: la fuerza del bien y la fuerza del mal, dos fuerzas espirituales. Dentro del mundo también operan la fuerza material, la fuerza emocional, que la tenemos los seres humanos. Dentro del mundo operan estas fuerzas del bien y del mal. ¿Operan dentro de qué? Dentro de todo lo que está en la naturaleza. Cuando nosotros éramos del mundo, ¿qué quiere decir? Que estábamos sin Cristo, llevados por esas fuerzas que operan del mal, pero sí, separados de Dios. Cuando llegamos a Cristo, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, empieza a operar en nosotros la fuerza del bien. Dios, que es amor, que es bondad, que es misericordia. Ustedes saben todo lo que, las connotaciones que tiene la palabra Dios, con D mayúscula, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios creador. Cuando viene a morar en la vida de nuestro ser, podemos decir que viene a nuestro mundo, ¿cierto? Una vez escuché desde muy pequeña decir, es que cada uno de nosotros somos un mundo aparte. Bueno, ¿por qué somos un mundo aparte? Porque todos somos diferentes. Puede que seamos gemelos, idénticas como las mellizas aquí, Palomino Pico, las gemelas. Como de pronto Orlando y Miguel son mellizos, no son idénticos, pero se parecen mucho, ¿cierto? Y tienen gustos parecidos, pero no son iguales. Aunque nacieron al mismo tiempo y venían en la misma barriguita, ¿cierto? Pero son totalmente diferentes. Yo no he encontrado hasta el momento dos personas que haya visto idénticas en absolutamente todo. De pronto físicamente puede que lo sean, pero en su manera de pensar y en su manera de ser no lo son. Cuando el Señor habla del mundo, habla de un cosmos completo, de algo que tiene muchas cosas. En el mundo, dice el Señor, encontramos toda su creación, lo que podemos ver, y aún esa creación de Dios que no podemos ver, que son lo que hablábamos ahorita de las fuerzas espirituales. Dios es espíritu, lo dice su palabra en Juan 4, 23 y 24. Dios es espíritu, y Él ha creado seres espirituales. Entre esos estamos nosotros. Nosotros somos seres espirituales, pero también somos alma y cuerpo. Somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Vemos dentro de la misma naturaleza creada por Dios los ángeles, que también son seres espirituales, pero que también se pueden materializar. Dentro de este planeta Tierra, o mundo que llamamos, existen muchas cosas creadas por Dios que de pronto no la tienen otros planetas. Pero cuando Dios dice que estamos en este mundo, está refiriéndose no solamente a toda su
su creación de la naturaleza, sino también a esas fuerzas espirituales que nos acompañan. Desde la antigüedad se ha tenido la incógnita de que ¿será que hay extraterrestres? ¿Existirán los ovnis? Bueno, ¿qué hay, no? En esa parte así como desconocida. La palabra de Dios también nos enseña que esas cosas desconocidas para el hombre o para algunos hombres, porque hay otros que las conocemos, como por ejemplo los que hemos experimentado y podido ver la gloria de Dios, la presencia de Dios, de su Santo Espíritu, el Señor Jesucristo, los que podemos ver los ángeles y los demonios, podemos atestiguar de que sí existen, que son reales. Y las personas que no lo han visto, pues lógico, dicen, eso no existe, eso está en su mente, eso eso es una invención del ser humano, y de aquellos que no tienen nada más que hacer o se han vuelto locos por leer la Biblia. Pero cuando Dios habla de mundo, o el Señor Jesucristo habla aquí de mundo, específicamente está orando por sus discípulos y les está diciendo, Señor, ellos no son de este mundo. Pero ¿cómo así que no son de este mundo? Si nacieron aquí, viven aquí, son de aquí, pues ¿cómo así que no son de este mundo? Y Él dice, como tampoco yo soy de este mundo. Pero ¿cómo así? Si nosotros vimos que usted nació de la Virgen María con José y que usted creció y que ha hecho, ¿cómo va a decir usted que ahora que no es de este mundo? Pues, ¿a qué se refiere Cristo Jesús? Que hay otro mundo, que es el reino de los cielos, que nos está esperando. ¿Cuántos se van a ir para allá? Bueno, ¿cuántos nos vamos para allá? Esa es nuestra meta, ¿cierto? Dice el Señor Jesucristo, no son de este mundo como tampoco yo soy de este mundo. Pero ¿por qué no somos de este mundo? Porque ya somos uno con Él. Su Espíritu vino y llenó nuestras vidas y ahora tenemos su Espíritu. Y cuando el Señor Jesucristo dice, sí, en el mundo ustedes tendrán aflicción, en el mundo hay muchas cosas malas, en el mundo ustedes van a encontrar maldad, pero confíen en mí porque yo ya vencí el mundo. Y los que hemos creído en Cristo, hemos visto la gloria y los milagros de Dios, cómo vencemos al mundo. ¿Cuántos lo han experimentado? Pueden decir, yo he vencido al mundo en estas y estas y estas áreas de mi vida. Y Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero como seguimos viendo cosas en este mundo, tanta maldad, tantos problemas, guerras, pestes, terremotos, cosas feas, malas que al ser humano no le gustan y no nos convienen, entonces, no sé si ustedes han caído también en el decir, es que este mundo está perdido, es que este mundo está patas arriba, es que el mundo, y uno critica mucho el mundo. No, mire cómo está el mundo, mire lo que pasa en el mundo, mire lo que está pasando. Y uno ve, se está incrementando, ¿cierto?, la maldad en el mundo. Pero dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde está la gracia de Dios? ¿En dónde está la gracia de Dios? ¿Qué me puede decir? En ti y en mí está la gracia de Dios. Porque donde hay pecado, donde hay maldad, donde hay corrupción, está la sal de esta tierra que somos nosotros. Donde hay tinieblas está la luz de este mundo que somos nosotros. Jesucristo dijo, ¿no?, que Él era, o que Él es la luz del mundo, pero cuando Él asciende a los cielos, deja la luz aquí implantada, ¿en dónde? En cada uno de nosotros. Entonces, nosotros anhelamos, ¿cierto? Todos anhelamos que este mundo cambie para bien, que este mundo sea lleno de la gloria de Dios, como lo dice ahí la promesa de Joel, el profeta Joel. Todos queremos que el mundo cambie para bien, ¿cierto? No para mal. Que haya paz, que se acabe la violencia, toda esa maldad. Pero
el Señor me decía, según lo que acá acabamos de ver en Juan capítulo 17, dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es nuestra meta. No es decir, yo tengo a Cristo y aquí vivo rico y no le hago mal a nadie. Nuestra meta es decir, llego yo allá al tercer cielo, a la morada celestial. ¿Por qué? Porque Dios está en mí y yo en Él. Porque veo su gloria. Porque soy la luz del mundo. Porque soy la sal de este planeta. ¿Para qué? Para que no se siga corrompiendo este planeta. Entonces, el Señor me decía, ¿cómo nosotros podemos hacer para que este mundo cambie para bien? Y la respuesta Dios me la dio. Ay, que cambie ella, que cambie mi esposo, que cambie mi esposa, que cambie mis hijos, que todo el mundo tiene que cambiar porque yo soy la perfecta, ¿cierto? Qué equivocados. Según el Señor Jesucristo, aquí nos está advirtiendo, debe haber un cambio en este planeta, en el mundo entero, pero ese cambio empieza por mí. Cuando yo doy ejemplo a mis hijos, cuando yo doy ejemplo a mi esposo, cuando yo doy ejemplo a la sociedad, cuando yo doy ejemplo al prójimo, al que me rodea, estoy haciendo la diferencia, estoy haciendo el cambio, estoy marcando la diferencia. Puedo decir, como dijo el apóstol Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y no decir, es que yo soy así, y así siempre he sido, y así me va a morir, porque así era mi abuelo, y mi papá, ¿cierto? Eso no es nacer de nuevo. El Señor Jesucristo en Juan 3 le dijo a Nicodemo, un sacerdote de la época, fariseo, dijo, para ser salvo tienes que nacer de nuevo. Y yo digo, pero ¿cómo? Si yo soy anciano, ¿cómo me voy a volver otra vez al vientre de mi madre? Y él dijo, no, tienes que nacer del agua y del espíritu. Es necesario nacer espiritualmente, porque estábamos muertos espiritualmente y por eso el enemigo había tomado ventaja. Como Él es espíritu, estaba gobernando antes nuestras vidas, pero ahora es Cristo quien gobierna si lo dejamos gobernar. Porque podemos tener el conocimiento de la palabra, tener mucho conocimiento de leyes, de idiomas, de carreras, pero tenemos el conocimiento más importante, que es conocer a Cristo Jesús. El Señor Jesucristo lo dijo, esto es lo más importante, que me conozcan, para que ustedes conozcan a mi Padre, y al conocer a mi Padre tengan vida eterna. Porque esa es nuestra meta, la vida eterna. Nosotros no estamos aquí jugando a la iglesita. Ay, qué bonito es aplaudir y cantar y danzar para el Señor. Qué bonito es escuchar la palabra, pero de ella a practicar la palabra, ¿cuánto nos falta? Por ahí está el dicho común que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Qué quiere decir eso? Que una cosa es decir y otra cosa es aplicar, hacer lo que estamos diciendo. Qué lindo es cuando alguien se nos acerca y nosotros le podemos dar un buen consejo, ¿cierto? Y uno se faja ahí dándole un buen consejo. Y hay personas que he escuchado que dicen, oiga, esa persona sabe aconsejar, pero usted viera, da unos consejos, pero no aplica nada de lo que aconseja, ni en su vida, ni en su matrimonio, ni con sus hijos. ¿Qué estamos haciendo, no? Qué bonito es saber y predicar, pero qué mejor es aplicar lo que hemos aprendido. En Proverbios 19:8, la versión Dios habla hoy, dice, pero voy a leer: el que aprende y pone en práctica lo aprendido, dice, se estima a sí mismo y prospera. Se estima a sí mismo. ¿Por qué se estima a sí mismo? Porque está ganando esa vida eterna y prospera en todos sus caminos, prospera. Y veíamos
El cambio empieza por mí. Entonces hablábamos de dar ejemplo. Dice, por ejemplo, en Proverbios 14:1 dice, habla de la mujer sabia que edifica su casa. Y el 12:4 dice que la mujer ejemplar hace de su marido un rey. Entonces, la mujer es la que le debe dar ejemplo al varón para que él sea o se haga un rey. Ahí lo dice, el hombre ejemplar hace de su esposa una reina, y en ninguna parte lo dice, solamente allí, en Proverbios 12:4. La mujer ejemplar hace de su marido un rey, mas la mala esposa lo destruye por completo. Sigue diciendo en la versión que Dios habla hoy, dice así. Entonces vemos cómo es muy fácil de pronto decir, oiga, usted cambie, dé ejemplo, pero si la persona que lo está diciendo no lo está dando, ¿qué pasa? Se le burla. ¿Y usted qué dice? Si usted es peor que yo. Eso es vergüenza para la persona que de pronto es capaz de decirle a la otra persona, ¿y usted qué? ¿Cierto? Hay personas que de pronto se quedan calladas. O por ejemplo los hijos. El padre que de pronto comete errores y corrige a sus hijos por esos mismos errores, y los hijos por miedo o por respeto se quedan callados, no dicen nada, pero en su mente están maquinando, ¿cierto? Están pensando, pero mi papá qué dice, mi mamá qué dice, si es peor, si es más mentirosa que yo, si es más no sé qué. Eso es lo que Dios quiere, que el cambio empiece por mí. Es que la política debería ser diferente, el gobierno debería hacer otra cosa para cambiar este mundo. La política, el gobierno, ¿se acuerdan lo que vimos en el video? Todo el mundo busca un culpable, todo el mundo le echa la culpa. No, es que el mundo está así, es por la política, corruptos, todos. Bueno, ¿y dónde estás tú para cambiar esa situación? Porque si tú eres la sal y eres la luz de este planeta, de este mundo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo para cambiar esa situación? Gracias a Dios, hoy en día Dios está levantando hombres y mujeres que estén allá, guiados y llenos del Espíritu Santo, que estén allá en la política, cambiando esas leyes corruptas, siendo luz allí, siendo sal allí, en donde está lo más podrido, digámoslo así. En vez de estar criticando nosotros, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice Dios? Que oremos por nuestros gobernantes, que los bendigamos. ¿Para qué? Para que no sigan cayendo en la misma corrupción. He visto casos de cristianos que han llegado a la política y se han dejado arrastrar por esa misma corrupción, como he visto casos de cristianos que han llegado a la política y han mostrado que son sal y que son luz. Que sí se puede, sí se puede. El Señor Jesucristo lo dijo, todo lo puede conmigo, sin mí nada pueden hacer. ¿Será necesario estar en Él y Él en nosotros? Entonces, cuando Él viene a nuestras vidas, ocurre un cambio. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No tenemos la excusa como cristianos de decir, es que yo soy así, y así me quedo, y así me moriré, porque así soy. No. Si tú consideras que eres cristiano porque Cristo es el que gobierna tu vida a través del Espíritu Santo, tú puedes decir, estoy en ese proceso de cambio. De pronto no podemos decir, ya somos perfectos, ¿cierto? Porque seguimos aquí con este cuerpo de carne y hueso, con esa naturaleza pecaminosa, pero sabiendo que Cristo ya destruyó eso en la cruz del Calvario.
Y que si nosotros lo tomamos de verdad, lo aceptamos de todo corazón, vamos a ver esos cambios que Dios quiere, empezando en este mundo por nosotros. Nosotros necesitamos cambiar para que el mundo cambie. Tenemos que tener esa conciencia. No le echemos la culpa al otro. No le echemos la culpa a los demás. Nosotros tenemos que dar ejemplo. Cuando tú das ejemplo, por ejemplo, de felicidad, la gente ve eso y a la gente le gusta mucho ver a la gente feliz. Ay, es que él es tan chévere porque siempre está contento. Miren, el miércoles o domingo pasado el pastor hablaba de su queridísima madrecita. La Puris, ustedes la ven, siempre está contenta. Siempre está con una sonrisa. Ella uno la ve con esa manera tan bonita de ser. Sí, siempre a todos les saca que el chiste, que el cuento, que la risa. Tiene un alma muy bonita, un corazón muy bonito, pero con alegría. No quiere decir que no tenga de pronto sus tristezas o sus amarguras de vez en cuando, pero ella sabe que Dios es su consolador. Ella va y ora, y yo la veo allá metida con Dios, buscando de Dios, y sale como nueva, y otra vez con su sonrisa, toda linda. Eso es lo que el mundo ve y le llama la atención. A ustedes no les han dicho eso. Una vez alguien le dijo, oiga, pero es que a usted no le duele ni una muela, ¿no? Y yo decía, si supiera, ¿verdad?, todo lo que hay en mi vida. Pero él me decía, yo siempre usted la veo feliz, contenta, siempre está con una sonrisa. No le duele ni una muela. Y preciso para esos días me estaba doliendo una muela y decía, usted ni sabe lo que de pronto hay en la vida de cada persona, uno no sabe. ¿Cómo es el dicho? Nadie sabe con hacer que otro vive. Nadie sabe, pero Dios sí sabe. Y hay veces que Dios nos muestra. Y cuando Dios nos muestra, empezamos a orar, a clamarle al Señor, a guerrear, para que haya un cambio en nuestras vidas. Hace poco llamaba una señora y pues mientras Orlando estaba en consejería con ella, yo me bajé a orar. El Espíritu Santo me dijo, baja y empieza a guerrear como yo te mando. Sí, Orlando estaba hablando por teléfono. Entonces yo me bajé y era de noche. Entonces yo empecé a orar y el Espíritu Santo, guíame, no sé qué tengo que reprender o qué hacer, pero tú sí lo sabes, tú conoces la necesidad de cada persona. Pero algo que me impactó de esa oración que el Espíritu Santo me llevó a hacer, es que el Señor me decía, consumado es. Fueron las palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario cuando murió, ¿cierto? Dijo, consumado es. O sea, ya terminé la obra, ya está hecho, ya lo hice. Por eso cuando en la palabra encontramos que Jesucristo llevó en la cruz todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, y que por su llaga fuimos, no dice seremos, dice fuimos nosotros curados. Ya lo hizo en la cruz. Llevó tu tristeza, llevó tu dolor, llevó tu amargura, llevó tu trauma, llevó tu pobreza, llevó tu dolor, llevó la enfermedad. Todo lo llevó allí en la cruz del Calvario. Dice que exhibió públicamente allí a los demonios, triunfando sobre ellos, ahí en la cruz del Calvario. Pero no se quedó ahí muerto, resucitó. ¿Y eso qué quiere decir? Que ahora vive en cada uno de nosotros, y a través de su Santo Espíritu podemos ver su gloria. Una vez alguien me dijo, pero ¿dónde están los milagros de Dios que yo no los veo? Yo tanto que oro y le pido y ayuno y clamo y voy a seminarios y hablo. Y yo le dejé que hablara. Era un señor. Yo le dejé que hablara y hablara, y el hombre habla tremendo. Pero mientras él hablaba, yo siempre oro. Estoy ahí con el Espíritu Santo, ahí en contacto. Espíritu Santo, muéstrame, dile. ¿Qué le digo a este hombre? Me dijo, dile que el milagro está en su boca. Yo, wow, Señor, eso no solamente es para él, es para mí. Quiero ver milagros tuyos
está el milagro de Dios? En mi boca. En mi boca. Cuando el Señor Jesucristo habla de nuestra boca, dice que nuestra boca tiene poder. Él es la palabra. Cristo Jesús es la palabra de Dios. Y la palabra tiene acción. El verbo hecho carne es accionar. Pero es primero recibir una orden, un patrón, para poder accionar. Es como decir, el carro necesita gasolina para andar. Entonces, ¿quién es mi gasolina? El Espíritu Santo. Y cuando yo acciono, prendo el carro, ya está la gasolina ahí, puedo andar. Y eso mismo pasa con nuestra vida para ver los milagros. Tengo que llenarme de esa gasolina, que es el Espíritu Santo, en el motor. Y cuando yo prendo, acciono, estoy lanzando por mi boca su palabra. No es mi palabra, no es de pronto lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que a mí me parece, es su palabra. ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios? Su palabra enviada con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Voy a leerles en Romanos 12, en la versión que se habla hoy. Me gusta mucho esta versión porque es más clara y lo podemos entender mejor. En Romanos 12:2 dice: así que, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Entonces el Señor nos está diciendo: queremos cambiar este mundo o queremos que el mundo cambie. Tenemos que empezar por nosotros. ¿Cambiando qué? Nuestra mente, nuestra manera de pensar. Pero si seguimos con la vieja manera de pensar, que critica, que se queja, que chismosea, que no le gusta nada, que es una mente perdedora, pues ¿cómo vamos a ver ese cambio? Lo que les decía, digamos, de la felicidad. Cuando la gente lo ve a uno feliz, contento, a la gente le gusta y siempre desean eso también para ellos. Ay, yo quiero ser así. No sé si a ustedes les han dicho: ay, tan chévere usted que siempre vive contenta, yo quiero ser así. Y yo aprovecho para decirles: Cristo es el que me trae esa felicidad. Dios es nuestra felicidad. A través de su Santo Espíritu nos da gozo. ¿Recuerdan la segunda virtud del fruto del Espíritu Santo? La primera es amor, la segunda es gozo. Si eso trae el Espíritu Santo, entonces ¿por qué vamos a andar con la cabeza gacha y el ceño fruncido y haciendo mala cara? Si el gozo del Señor está en nosotros. ¿Y cómo es el gozo de Dios? Es muy chévere. Y hay personas que creen que Dios se la pasa todo el tiempo con el ceño fruncido y la varita ahí mirando a ver en qué momento uno peca para: tenga, no haga eso. No, ese no es el Dios que tenemos. Nuestro Padre no es así. Él es gozoso. Si Él dice que es amor y que es gozo y que es paz, entonces tenemos que sacarnos esa idea de nuestra cabeza. Nuestro Padre Celestial no es como nuestro Padre terrenal, que de pronto nos corregía muy fuerte o que no corregía. Porque Dios sí corrige, pero lo hace con amor, con justicia, con sabiduría. Pero cuando le dejamos a Él que Él gobierne, que Él actúe, que Él tome el control de nuestras vidas, que el cambio empiece por nosotros, para que podamos ver cambio en los demás. Uy, ¿qué será que mi mamá está tan contenta hoy? A todo el mundo como que se le prende, ¿cierto? La alegría. ¿Y qué será que mi mamá está como con esa paz, toda relajada, toda tan chévere, que no pelea por nada? Entonces la gente quiere eso. La gente quiere ver eso.
Pero ¿en dónde lo va a ver si tú y yo no lo dejamos salir a flote? Si no lo demostramos. Primeramente, llenándonos, porque si yo no tengo, ¿qué voy a dar si no tengo? Por eso el Señor hace la invitación a todo ser humano, para que le recibamos en nuestro corazón como Señor y Salvador, y pueda venir el Espíritu Santo a llenar nuestras vidas. Yo les he contado una y muchas veces mi testimonio. Cuando yo era niña era muy amargada, no me gustaba nada, no quería vivir, pero cuando conocí a ese Cristo maravilloso, Él cambió mi vida, cambió esa manera de pensar y de sentir lo que yo estaba sintiendo. Esa amargura se convirtió en gozo. Y yo miraba a la gente y decía, ¿qué me está pasando? Algo me está pasando. Entró la hermosa presencia del Espíritu Santo. Yo sentía que como ríos de agua viva, como dice la palabra, que corrían dentro de mí. Yo decía, ay, ¿qué es esto tan bonito? Un gozo, una cosa pues maravillosa. Y de pronto empecé a sentir amor. Salió esa amargura de mi vida y entró el amor de Dios. Salieron esas ganas de morirme y entró el amor de Dios, porque amor significa sin muerte. Entró la vida a mi vida y me dio vida y vida eterna, y me trajo gozo y paz y todo lo que trae el Espíritu Santo. Pero Dios necesita que nuestra vida no sea llena solamente de una cosita, o sea, de un fruto del Espíritu Santo, de una virtud del fruto. El fruto del Espíritu Santo consta de 9 partes, de 9 características o de 9 virtudes. La mayoría aquí las conocemos: amor, gozo, paz, paciencia, y nos quedamos de pronto ahí, ¿cierto? Y uno dice, uy, paciencia, Señor, eso como que me hace falta mucha paciencia, porque es que mis hijos me la sacan, porque es que, uy, no, es que aquí, uy, ¿cierto? Bueno, entonces revisemos, ¿qué está pasando con la paciencia? ¿Necesitamos ser más pacientes? Simplemente ve y busca el fruto del Espíritu Santo y cómetelo. La paciencia ahí está para que tú la disfrutes, para que tú seas lleno de esa paciencia que trae el Espíritu Santo. Vemos en el mundo cómo el enemigo o la misma sociedad, el mismo sistema, trata de presentar las cosas de Dios, pero a su manera. Entonces dicen, ay, va a haber paz. ¿Va a haber paz por qué? Porque no hay guerra, porque ya no se están matando los unos con los otros. ¿En dónde comienza la paz? En mi corazón. El cambio de la guerra a la paz empieza en mi corazón. Cuando yo transmito paz a los demás, es Cristo Jesús también que viene a través de su Santo Espíritu a reinar. Entonces estoy, ¿qué? Siendo un ente de paz. Estoy trayendo solución al conflicto, a la guerra. Ya no soy más el problema, estoy siendo la solución. Cristo en mí, como decía la canción, Dios en mí y yo en Él. Para marcar la diferencia, dice la canción, Dios en mí y yo en Él. Entonces, a veces cometemos los errores de que, hermano, usted tiene que pedirle al Señor en la llenura del Espíritu Santo. De pronto uno en la pareja, ¿cierto? Con el esposo, por lo general es así. No, es que tú tienes que cambiar. ¿Y qué dice el otro? No, la que tienes que cambiar eres tú. Y ahí se formó la guerra, ¿cierto? O los padres con los hijos con los padres. Y ahí se forman los conflictos, las guerras. Si nosotros como cristianos no estamos dando ese ejemplo, no estamos siendo entes de cambio, ¿cómo queremos que el mundo cambie? Ahí vamos a seguir el mismo sistema y el mismo cuento, quejándonos que el mundo está súper bien, por fe, ¿cierto? Tengo que mirarme a mí misma. El Señor Jesucristo lo dijo en la parábola de la paja, ¿cierto? Muchos miran la paja del ojo ajeno, pero no miran la bigota que está en el ojo suyo. Mire ese, lo que hizo, mire eso lo que está haciendo. Oiga, mírese usted. ¿Será que usted está siendo capaz de cambiar
cambiar. ¿Cómo es posible que de pronto la gente en Wiz que se avecina y dice ser cristiana y mírela cómo anda, pero no se ha dado cuenta que usted está mal o peor? Porque la gente que está criticando está así, mal o peor. Mirémonos a nosotros mismos. Por eso el Señor me decía, y lo vamos a repetir una vez más, el cambio empieza por mí. Vuelva y dígalo, el cambio empieza por mí. Yo tengo que cambiar para que el otro cambie. Es que usted no me ama. Pues ámelo usted, dé usted, siempre usted eso. Y va a ver que tarde o temprano va a recoger lo que sembró, como decía hoy el testimonio del tío. Él ha sembrado. ¿Y qué pasó? Recogió. Porque es una ley de Dios. Lo que yo siembro, eso mismo recojo. En Gálatas 6:7 el Señor también nos dice: no os engañéis, pues Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. No se engañen a ustedes mismos, dice el Señor. Si siembras mal, mal vas a recoger. No esperes recoger bien cuando no siembras ese bien que quieres ver. Hay que sembrar la matica, la semillita, perdón, para ver la matica crecer y después florecer, dar fruto. Y hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con cuidado, hay que regar la matica, ¿cierto? Abonar la matica, a esa semillita, toca darle, echarle agüita, que le dé luz del sol. Todos esos cuidados debe hacer uno también con las personas que uno quiere ver cambiar. A no ser que tiene que cambiar el punto, porque tiene que cambiar el punto. No, pon de tu parte, cambia tu manera de pensar por la de Cristo Jesús, para que puedas ver ese cambio en los demás. Porque no estamos cambiando nuestra manera de pensar por la del sistema del mundo, o por lo que dice fulano, sultano, el gobernador, el político, el médico. No, estamos cambiando nuestra manera de pensar por lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué es lo que hay en su palabra? Lo mismo que hay en el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia. Y ya vimos la paciencia, benignidad, ya explicamos también una vez, pero la benignidad, bondad. ¿Qué es ser bondadoso? Ser generoso. Dice fe. Y ahí nos vamos a quedar otro poquito, porque el Señor me decía: es importante para el cambio de nuestras vidas tener fe, porque eso es lo que mueve la mano de Dios, la fe. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. Ay, Señor, regálame ese carro que te estoy pidiendo. Pero ¿será que tú sí puedes? ¿Pero será que tú sí quieres? ¿Pero será que sí me conviene? ¿Pero será que sí? Pero cuando ponemos el pero, ya estamos dándole lugar a la incredulidad. Pero ¿será que sí? Dios nos ha dado muchísimas promesas en la palabra de Dios. Unos dicen que son 3,000, otros que 5,000, otros que 10,000, otros que 30,000. Toda la palabra de Dios es una promesa para nosotros. Y si Dios te ha dicho: yo te he bendecido desde antes de la fundación del mundo, ya somos bendecidos. ¿Qué tenemos que hacer para recibir las bendiciones? Simplemente obedecer. Obedecer a su palabra, obedecer a sus preceptos, obedecer a sus órdenes. Porque a veces uno dice: ah, sí, yo ya no miento, yo ya no robo. Pero a veces escuchamos la voz que nos dice, la voz de Dios que nos está diciendo: no quiero que vayas a ese lugar, quiero que vayas a ese otro. Ay, pero ¿por qué, Señor, si es que a mí me gusta ese lugar? O sea, eso no está escrito ahí, el mandamiento. Cuando Dios te diga: ve a ese restaurante, ay, no está, ¿cierto? Pero sí, Dios nos está hablando constantemente. Nos está advirtiendo los peligros. El proverbio dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Cuando Dios te dice: ojo, por ahí no te vayas, obedece.
ay, pero es que a mí me parece que es mejor por aquí corto camino. No, si recibimos, como dice Adrianita, fax de Dios, ¿cierto? Me está llegando el mensaje de Dios, me llegó el fax que el Señor me está diciendo, cuidado, no te vayas por ahí hay peligro. Bueno, Señor, yo no lo veo, no lo estoy viendo, pero si tú dices, yo me voy a ir por donde tú me digas. Eso es obediencia. ¿En cuántas cosas de pronto hemos caído en desobediencia sin darnos cuenta? Dios nos está advirtiendo de una u otra forma. Por ejemplo, no te metas en deudas. Si hay personas que dicen, de pronto mi fe no me ha alcanzado para, como con el fruto ahí, como que sí tengo, pero necesito desarrollarlo. Pídale a Dios que le dé el don de la fe para ver esos milagros que quiere ver. Ahí en la entrada hay un avisito que dice, hoy es el día de mis milagros. En el salón de los niños está el mismo avisito. En mi habitación tengo el mismo avisito en la puerta. Entonces todos los días yo amanezco y, sí, Señor, ¿cuántos milagros hoy vas a hacer? Y el Señor me dice, ¿cuánta fe vas a tener para recibir tus milagros? Sí, Señor. Necesito fe. Necesitamos fe para cambiar este planeta Tierra, empezando por nosotros. Yo soy un mundo diferente a todos ustedes. Cada uno somos un mundo, pero ese mundo diferente Dios quiere que tenga todos tengamos su mente. Por eso dice, cambia tu manera de pensar, pero por la manera de pensar de Dios, para que cambie tu manera de vivir. Cambia tu manera de pensar por la mente de Cristo, para que cambie tu manera de vivir y veas un cambio en este mundo. De pronto tú dices, pero bueno, cambié yo, pero yo no veo que el mundo cambie. Pues hacer luz, hacer sal, accionar la palabra de Dios, los milagros de Dios, para que la gente vea y crea también y cambie sus vidas. No hay que decir, uy, esos vecinos no me dejan dormir de tanta peleadera, que bartera. No. Vaya, compártele a esos vecinos que necesitan esta palabra de Dios en sus vidas. Pero entonces hoy vamos a pedirle al Señor que sea Él en nuestras vidas, cambiando lo que no hemos podido cambiar, cambiando lo que sabemos que debemos cambiar, que de pronto no hemos podido o no hemos querido, porque sabemos que necesitamos el cambio. ¿Para qué? Para llegar a la meta. Perdón, a la meta del supremo llamamiento. Por último, quiero que vayamos a 1 Corintios 9:24. Vamos a estar leyendo el 24 al 27. 1 Corintios, capítulo 9, versos 24 al 27. Voy a estar leyendo en la versión Dios habla hoy. Dice, ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban ese premio. Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño, y esto lo hacen por alcanzar como premio una corona de hojas de laurel que enseguida se marchita. En cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Yo por mi parte no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Ahí el apóstol está diciendo, yo predico y aplico lo que predico, aplico el cambio que Dios hizo en mi vida. Y Dios necesita de cada uno de nosotros un cambio, pero ese cambio genuino, ese cambio que permanezca, no que, ay, cambié por una semana estoy contenta y
qué chévere, qué dicha, y por una semana tengo el gozo del Espíritu Santo y la otra semana se me fue al suelo porque me amargaron el día, porque llegó no sé quién, porque me pasó si sé más, porque no hay plata, porque... ¿Qué pasó entonces? Eso tiene que ser permanente, permanente. El cambio debe ser permanente. Si tú de pronto ves que en tu vida pasa eso, está fluctuando, ¿cierto? La permanencia del cambio, tenemos que ir a la fuente del cambio, decirle al Señor, algo está pasando en mi vida. Necesito que restaures mi vida para que haya un cambio genuino, para que ese fruto maravilloso de tu Santo Espíritu no se me salga. Me llegó y me llenó por un ratito y a la semana ya se me fue. Y el cambio que pasó, oiga, cambió solo por una semana y el resto ¿qué? ¿Qué necesitamos? Como dice el Señor Jesús, odres nuevos, un corazón nuevo, un corazón que reciba todo lo que trae el Espíritu Santo y se quede ahí. Se quede ahí, ¿para qué? Para dar fruto, para mostrar a otros que sí se puede cambiar, que con Cristo sí cambiamos, que con Cristo somos nuevas criaturas. Ya no seguimos en el problema de toda la vida, que es que mi abuelo y mi tatarabuelo y todos tuvieron esa enfermedad, entonces a mí también me tocó. No. En Cristo cortamos todas esas maldiciones. En Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. En Cristo tenemos vida eterna. En Cristo tenemos redención. En Cristo tenemos sanidad. En Cristo tenemos una mente renovada para que seamos sal y seamos luz en esta vida.